Bienvenido, Narciso Pérez García. Ahora estás participando en la red de turismo sustentable del Estado Sucre porque incursionaste en la actividad turística. Estamos al aire, por supuesto. La Cámara Central es nuestra cámara en este momento. Sí. Y al haber incursionado en la actividad turística como posadero, también pues te has hecho partícipe y conocedor de cómo está funcionando esa actividad acá. Ahora el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de un diagnóstico que realizó en la ciudad, estableció que definitivamente Cumaná, el futuro que tiene es el turismo. Y el proyecto del Banco Interamericano se llama Cumaná Turismo Sustentable en el Caribe. Es decir, que Cumaná tiene realmente una gran posibilidad de desarrollarse turísticamente y los habitantes debemos tener esa conciencia. Se está organizando. Los prestadores de servicio, los posaderos, las señoras que hacen dulcería tradicional popular, en una forma de participación que se llama Red Inclusiva de Turismo Sostenible, acompañado por IMATUR, el Instituto Municipal de Turismo, la Fundación de Desarrollo Económico Sustentable. Estoy haciendo toda esta introducción porque no hay nada nuevo que no hayamos hablado en este programa ya, pero sí necesitamos saber cuál es la expectativa de Narciso como miembro ahora de esta red y los demás prestadores de servicios turísticos y los emprendedores, los que quieren ahora participar dentro de esta actividad, puedan tener esa expectativa frente a este proyecto que estás conociendo de cerca el día de hoy y del cual queremos que nos hables. Bueno, buenas tardes a la teleaudiencia y muchas gracias, César, por esta invitación que nos permita conversar sobre un tema que no solamente es de interés para el Estado y para la ciudad, sino que va a ser de interés en el terreno del desarrollo y del crecimiento de lo que podría ser el nuevo espacio de sustentabilidad de el turismo en el Estado Sucre. En general, la red es antes que todo, una nueva oportunidad o una oportunidad mucho más elaborada de vincular el emprendimiento con una infraestructura de apoyo que permita garantizar el crecimiento de los servicios y de los productos en el área turística. La red antes que todo, está dirigida a los emprendedores en el ámbito turístico. Por tanto, tenemos un ámbito claro y definido, y en el campo del turismo hay necesariamente que hablar de una palabra que es la diferenciación. Es decir, el turismo es prestación de servicios y la prestación de servicios está absolutamente vinculada a la excelencia y al desempeño que tenga el prestador de servicios, ya sea en el campo de la gastronomía, ya sea en el campo de la hotelería o de la artesanía o incluso del transporte turístico, sea aéreo, sea terrestre, sea marítimo. En general es una industria que emplea no solamente a mucha gente, sino que permite articular una serie de sectores económicos como por ejemplo el transporte, es decir, y los restaurantes, es decir, de una manera significativa. Y en este campo nosotros, la gente de Fundes, junto con la alcaldía del municipio Sucre y el Banco Interamericano de Desarrollo, han venido desarrollando en principio una propuesta que hasta este instante podríamos considerar como una propuesta de capacitación en la cual se ha venido dando una serie de encuentros en donde se hablaron de temas fundamentales sobre lo que significa el turismo en general y por supuesto permitió que se concretara esta propuesta de crear una red de apoyo entre estos emprendedores que pudiera articularse y gestionarse todo lo que requiere para su funcionamiento, para su desarrollo y para su consolidación los proyectos en el campo turístico. Allí tenemos, por ejemplo, es decir, no vamos a hablar de los grandes proyectos turísticos, sino vamos a hablar más bien de los pequeños emprendedores, de la gente que
está en el barrio, que está, en este caso, más específicamente en el área, en la poligonal del casco histórico, que es el sitio más emblemático desde el punto de vista patrimonial de la ciudad. Y que además, por supuesto, estamos recién saliendo de cumplir 500 años, que no es cualquier cosa. Pero nosotros, la red, busca entonces apoyar a estos emprendedores que están en el barrio San Francisco, que están cercanos a nosotros, que tienen proyectos que no han podido lograr un posicionamiento significativo, que no han tenido, por ejemplo, acceso al crédito, pero que han dado muestras de tener, es decir, un producto, de haber comenzado un esfuerzo y que merecen y requieren que ese esfuerzo se consolide y que pueda convertirse en un producto o en un servicio que pueda prestarse de manera constante. En otras palabras, sería la sociedad civil misma organizada desde el punto de vista de los prestadores de servicios, ayudando a otros prestadores de servicios a consolidar sus proyectos también. Yo pienso que es una articulación múltiple en la cual uno se apoya con otro. Nosotros estamos hablando, y esto es importante que se sepa, es decir, de una gran muestra en la cual poder convocar a los artesanos que tenemos, que son artesanos importantes, son más o menos como un promedio de unos 40, 50 artesanos, productores de diseño. Estamos hablando del centro histórico de la ciudad nada más. El centro histórico, pero el centro histórico tiene que apoyarse con los artesanos del municipio y la red está, su competencia está en el municipio. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de artesanos que están en los Altos de Sucre, que es el municipio de Sucre. Estamos hablando de artesanos que están en Brasil, por ejemplo, mi amigo César Figueroa, que es un gran productor, un luthier importante, es decir, es un hombre que debe estar... Productor de cuatros. Un productor de cuatro. Estamos hablando de la dulcería, por ejemplo, y en esto es importante porque tiene que ver con la gastronomía y con todo lo que es la parte de comida. Y nosotros debemos ir a presentar una gran oferta en un momento de alta temporada que permita manejarse con la excelencia y con la diferenciación. Es decir, no se trata solamente de apaciguar el hambre, de crear una calle del hambre, como dicen, como se conoce aquí, ¿no? Sino de que sea un cuajado bien hecho, que pueda de verdad gustar a la gente y encantar al consumidor. Y esto, cuando hablamos de un cuajado, podemos hablar de otros platos, porque hay una marisquería importante que podríamos desarrollar. Hay también, es decir, otros platos diversos que corresponden al gentilicio y al patrimonio, es decir, gastronómico venezolano, por ejemplo, el caso de las hallacas en diciembre, en donde nosotros no solamente tenemos que vender hallacas, sino que tienen que ser hallacas especiales, tienen que ser hallacas diferenciadas, hallacas que le gusten a la gente, esa pastelería, los dulces nuestros, por ejemplo, el pavo, es decir, que en San Francisco hay un número importante de productores que son capaces de hacerlo. En fin, es decir, aglutinarnos entre todos y hacer que eso pueda concretarse en una velada hermosa, un día o 2 días en esa hermosa plaza que ha sido restaurada, que es la Plaza Bolívar de Cumaná, y que allí pues pueda darse rienda suelta pues al disfrute, al compartir sanamente con la familia, y que pueda ir con presentaciones desde teatro, música sinfónica, música popular, es decir, y que pueda ser un día completo de disfrute para los temporadistas y para la propia gente de Cumaná. Eso como una actividad extra a lo que sería el calendario de eventos de la ciudad. Como una actividad extra al calendario. Y que tiene que irse posicionando y hacerse permanente. Yo pienso que la red tiene que apuntar hacia las 4 temporadas, que son las temporadas de carnavales, Semana Santa, agosto y diciembre, de una manera organizada y tener ciertos mecanismos de selección que permitan que la gente que esté en los stands con sus productos, es decir, haya pasado por un proceso mínimo de filtro, de manera que el producto que se oferte sea un producto que sea de calidad. La calidad es muy importante. Y la calidad es fundamental. Y sobre todo la sanidad, porque debe tener una vigilancia sanitaria sobre lo que se está preparando y ofreciendo al público en general y al turista. Hay que cuidar también la presentación, por eso estamos hablando de la idea de crear unos stands, de hacer unos 50, 60 stands, allí entre la municipalidad, también por supuesto la dirección de turismo, es decir, es fundamental. No podemos sustraer al profesor Luis, que ha hecho ese gran esfuerzo por impulsar el centro de la ciudad,
Es decir, creo que él debe participar en esto y debe darle el apoyo junto al lado de la Dirección de Turismo a que esto se convierta y se regularice de manera permanente. Precisamente tenemos que irnos a un corte de la planta, el primer corte de nosotros, pero precisamente sobre el apoyo que estos organismos públicos deben brindarle a la actividad que ellos mismos están promoviendo como un motor de desarrollo, ese motor turismo, del cual se habló a mitad de año como uno de los elementos para salir de la crisis económica y luchar contra la guerra económica. Eso es lo que queremos conversar. ¿Cómo va a ser ese apoyo? ¿De qué manera va a participar la red en los planes que tenga el Ejecutivo, o tanto en las propuestas como en la participación y su ejecución directamente? Ya regresamos con todos ustedes en breve momento. Con todos ustedes aquí en directo por Telesol, la imagen de Sucre, hoy 6 de diciembre del 2012, recordemos que hoy es un día definitorio para lo que es la mesa de diálogo, pero acá estamos dialogando con el licenciado Narciso Pérez García, quien ha sido un actor fundamental en el centro de la ciudad en el desarrollo de la prestación del servicio de posadas, una posada que se ha diferenciado del resto y de muchos otros establecimientos parecidos por solo atender turistas. O sea, no se presta para otro tipo de actividades, sino atender a turistas. Vienen muchos turistas extranjeros ya recomendados por los que ya estuvieron allí, por el amor, por la calidad con que se les atiende, y es una muestra de lo que debe hacerse en esa materia en la ciudad de Cumaná. Una posada que tiene hasta los techos de caña brava todavía. Así es. Y que muchas de las personas aquí pues felicitan porque ya al entrar en la posada están conociendo la naturaleza arquitectónica de la construcción del centro de la ciudad. Ahora continuamos hablando de la red de turismo. La red de turismo, un grupo de personas interesadas en que el turismo se desarrolle en la ciudad. Por supuesto, el interés es de todos los cumaneses. Nosotros todos queremos ver a Cumaná de aquí a 50 años como un emporio turístico, un emporio de desarrollo donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir de una manera cómoda, agradable, un turismo controlado para que no se convierta en un turismo sexual, que no se convierta en un turismo depravado o de juegos de azar y de casas de casinos y ese tipo de cosas. Más queremos un turismo para el esparcimiento, para el crecimiento cultural y para que los que quieran en sus respectivos países pensar en un sitio donde descansar, donde venir a la playa, donde disfrutar de una cultura realmente amable, pues piensen primero en Cumaná que en cualquier otra ciudad del Caribe o de la misma Venezuela. ¿Cómo lograr eso, licenciado Narciso Pérez, a través de la red de turismo? Bueno, mira, en principio hay que referir que la red, el objeto de la red es lo suficientemente amplio como para tocar casi todos los aspectos que tienen que ver con el problema del turismo. Es decir, en principio estamos hablando desde la parte patrimonial, pasando por todo lo que tiene que ver con alojamiento, transporte, hasta llegar incluso a la gastronomía, que es tan amplia y tan importante. La gente no repara en esto, pero en general podemos decir, hoy por hoy, por ejemplo, los grandes casinos de Atlantic City e incluso de Las Vegas, que antes se sostenían sobre la estructura del juego, hoy los que han podido empezar a diferenciarse, a dejar de tener problemas de flujo de caja y de endeudamiento, han sido aquellos que han desarrollado de manera especial la gastronomía. Los restaurantes ahora no es tanto el meter a un turista en un hotel y ofrecerle tragos, no. Ahora la gente ve como muy importante la calidad del restaurante que tiene el casino. Por solamente señalar una de las tendencias que está ocurriendo a nivel internacional, es decir, dentro del campo del turismo. Estamos hablando entonces de un aspecto que nosotros lo hemos manejado con cierta livianidad, no porque no tengamos una tradición gastronómica y no tengamos también nuestras grandes recetas que vender y que poner de manera diferenciada, sino porque no hemos reparado y porque de alguna manera las circunstancias últimamente no han permitido consolidar ese sector, que es el sector de servicios,
Evidentemente nosotros contamos con algunos restaurantes en el centro de la ciudad, quizás los mejores de la ciudad y quizás los mejores del estado, pero esto tiene que llevarse a unos niveles superiores. Es decir, yo creo que hay que integrar el área de San Francisco, es decir, con ofertas de esta naturaleza. Es decir, ahí debe haber restaurantes, ahí debe haber productores artesanales, ahí debe haber lavanderías, ahí debe haber una industria completa de servicios, ahí debe haber senderismo, ahí debe haber un desarrollo, por ejemplo, que es fundamental del ciclismo. Nosotros debemos, y hoy lo digo aquí en esta televisora con toda la responsabilidad, es decir, porque estuve conversando con mi amigo Giuseppe, que es ciclista de ahí del centro, y le hablaba de la posibilidad de que él pudiera, es decir, que tiene garantías, que tiene su casa, podría tratar de ver cómo se conseguía un crédito para conseguir 10 o 15 bicicletas y allí ponerlas y alquilarlas para los turistas que puedan, es decir, tener necesidades de ir a la playa. Como en otros países. Como en cualquier otro país donde la gente pueda alquilar una bicicleta, tú me estás entendiendo, y dar un paseo por la ciudad de manera o más incluso cómoda. el mismo Giuseppe guiar Yo le dije a Giuseppe le gustó, pero además fíjate tú que es interesante esto, porque nosotros, en la ciudad no tiene ciclovía. Es decir, cualquier ciudad europea, incluso por ejemplo ciudades como Argentina, también, como Buenos Aires o como por ejemplo Bogotá, Bogotá tiene 600 kilómetros de ciclovía. Es decir, eso ya es un fenómeno mundial, el desarrollo del ciclismo, ya no como ciclismo de competencia, sino como transporte alternativo. Como transporte alternativo que no contamina, ¿tú me estás entendiendo? Que además permite mover a una persona por toda la ciudad en un circuito de 30, 40 kilómetros sin problema, una vez que se logra más o menos tener una rutina en el ejercicio de la bicicleta. Y entonces yo pienso que nosotros debemos hacer de que el centro histórico, la Plaza Bolívar, sea el kilómetro cero de donde tiene que salir las ciclovías que van a atravesar toda la ciudad. Ahora, eso hacia la playa, hacia el Peñón, hacia la perimetral. Es una propuesta interesante, pero desde la red de turismo, propuestas como esa, porque he escuchado ya con esta varias que son bien interesantes, que las comparten otras ciudades de América Latina y del mundo. Entonces, ¿cómo hacer para que un proyecto como ese sea incluido en el presupuesto del año siguiente? Bueno, y convencer a los planificadores de que lo que se invierta allí, convencer a la Asamblea Nacional para hacer una ley que pueda financiar en dólares cualquier proyecto de desarrollo interno, sabiendo que los dólares que va a generar el flujo turístico va a permitir recuperar esa inversión. O sea, ¿cómo hacer para convencerlos desde la red? Hay que replantearse profundamente el asunto. Yo, por ejemplo, estoy planteando seriamente que el municipio tiene que entregarle ejidos, por ejemplo, al sector de San Francisco. Ejidos en donde se pueden establecer granjas para producir alimentos, incluso para establecer una pequeña cervecería que podría producir 150 cajas, una cervecería diferenciada, pequeña. Artesanal, dice. Artesanal, por supuesto, ¿no? Es decir, donde se produzca una cerveza especial que nosotros podamos vender, la cerveza Santa Inés, por ejemplo, que serían no muchas cajas, pero sí podría darle empleo a lo mejor a 30, 40 personas. Y por supuesto yo te garantizaría que eso va a tener un mercado. Es decir, una cerveza como tiene la gente de la Tobar, que tiene una cerveza que es una cerveza diferente, una cerveza con un cuerpo y un mosto mucho hecha con cebada. Entonces, ese tipo de proyectos tiene que empezar a fomentarse y yo creo que la red es la mejor plataforma para poder adelantarla. Mejorar nuestros parques de diversiones que están allí Mejorar los cerca. parques de diversiones, ir a darle apoyo, ahí hay que ir por lo menos a 150, 200 habitaciones nuevas. Es decir, nosotros debemos construir una base operativa mucho más amplia que nos permita a nosotros, obviamente, tener una capacidad de servicio superior. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos llaman pidiendo habitaciones, tenemos que estar haciendo saltos porque yo tengo solamente 8 habitaciones. Y de eso se trata, no se trata de construir grandes hoteles, sino que la gente vaya convirtiendo sus casas y vaya habilitando 1, 2, 3 habitaciones y que la red pueda permitir articular y posicionarle esas habitaciones dentro del mercado nacional e internacional. Es una cosa bien importante esto. Y interesante. Y fundamental, porque una de las cosas que puede permitir, que es la ventaja de la red, es que un productor independiente o que tenga un servicio de manera diferenciada, pero que sea pequeño, le es extremadamente difícil posicionarse en el mercado.
ese posicionamiento, el acceso a las materias primas, el acceso al financiamiento, el acceso a la capacitación, la información que tienen otros prestadores de servicios que están dentro de la red, como en mi caso, que ya yo tengo 15 años trabajando como posadero, ¿no? Es decir, es toda una información vital para la consolidación de los nuevos proyectos. Y una de las cosas que tiene que plantearse el municipio y plantearse la gobernación como tal, es que el centro histórico sea realmente un centro de servicios turísticos y que tenga la suficiente irradiación y sea una oferta suficientemente atractiva como para ir creciendo y ir integrando cada vez más, es decir, miembros de la comunidad de San Francisco, miembros de la comunidad de Miramar, miembros de todo lo que son, en este caso, los urbanismos cercanos, que están de alguna manera, que han sido, es decir, de alguna manera han sido, es decir, puentes intermedios entre el flujo de la ciudad, del campo a la ciudad. Y lamentablemente no pudimos tener la compañía hoy de Carmen Isabel González, que desde Imatur ha seguido un poco lo que es el proyecto Banco Interamericano de Desarrollo y la iniciativa de Ciudades Emergentes Sustentables, porque queríamos preguntarle a ella precisamente desde el Banco Interamericano cuáles eran las ofertas de inversión para restauración de patrimonio histórico, por ejemplo, porque el hecho de que se puedan incorporar mayor cantidad de personas a la prestación de servicios implica la necesidad de que las áreas que son de interés turístico y de interés histórico pues se restauren con un cuidado muy especial y ameritan una inversión también muy especial. Desde la red, ¿qué se puede hacer en ese sentido, en esa materia? Desde el punto de vista de las propuestas y del control que debe hacerse sobre esas actividades. Bueno, mira, hay algo que es claro, hay un movimiento que ha empezado a moverse. Antes teníamos unos cronistas que hablaban de esto, el profesor, el abogado Ramón Badaraco. Sí, hoy, por ejemplo, el presbítero, ¿cómo se llama? Alexander Castro. Alexander, por ejemplo, es decir, es un hombre que está activo y ha venido... Y ahora el padre Jesús Senior, que está ahí también. También. En fin, empieza a haber una discusión importante sobre los detalles de la restauración, empieza a haber, es decir, hacerse un poco más acucioso sobre un asunto que es vital para el posicionamiento de la ciudad en el mercado nacional e internacional, porque no tenemos que hablar nada más del mercado nacional, tenemos que hablar del mercado internacional. Ese es el que nos interesa. Y eso tiene que venir acompañado de una gran restauración. Es decir, la poligonal, por ejemplo, en su conjunto, que tiene que ver con el centro de la ciudad, tiene más o menos como 450 casas, y hay que hacer bulla para que la gente entienda, y el Estado y el gobierno entienda, que tiene que facilitar la restauración de estas viviendas. Y que es una inversión recuperable. Tiene recursos para esto, que tiene que financiarlo con algún tipo, con dinero blando, con un financiamiento blando, que permita, eso sí, que esa inversión se oriente hacia el sector turístico. Y que todo el mundo entienda que esa inversión como ocurre, por ejemplo, en España, en el resto, incluso ya no solamente en los centros históricos, sino incluso en las áreas rurales, donde se está desarrollando un turismo. Es decir, y entonces, bueno, la gente el gobierno le facilita financiamiento para restauración de viejas casonas, pero con la condición de que él tiene que desarrollar allí un proyecto que son proyectos turísticos. No puede destinarse a otra cosa sino a eso. Entonces, yo pienso que es tiempo de que esta red empiece a pelear por un fondo de restauración del centro histórico, ¿no? Que permita, es decir, no digamos mucho, pero por lo menos 10 o 15 casas anuales se restauren. O sea, que la red sea como una especie de intermediario financiero. Que ya no solamente sea la que comenzó en la Plaza Bolívar y que ahora tiene que ir, por ejemplo, incluso al resto de las infraestructuras que es hoy, que es infraestructura del Estado, porque lo que se está haciendo en la casa que queda al frente de la Plaza Bolívar, que ha quedado una casa hermosa, restaurada, la que se piensa hacer al lado de mi posada. La que llamaban el Bar de los Bandidos, ¿no es? El Bar de los Bandidos. Que terminó siendo una casa palaciega preciosa. Hermosísima, además le hicieron un caney. Tenía hasta una capilla propia y unos frescos en las paredes. Entonces eso... El abandono que tuvimos con la casa de los Alarcón, que está allí abandonada, que está casi partida en dos, y que hay propuestas pues para comenzar su restauración. Y yo pienso que después está la casa, por ejemplo, de la danza, y está en la casa de Hogar Azul, y hay una cantidad de casas que deben ser restauradas, que deben ser puestas al servicio, integradas a esta oferta turística y que deben fortalecer en general, es decir, el embellecimiento de la ciudad.
y sobre todo de esa parte tan importante con tanta reminiscencia histórica que es el centro de esa ciudad. Ahora, mucha gente ve como que muy lejana esa situación. ¿Cuándo veremos el centro histórico de la ciudad rescatado, recuperado, remozado, restaurado? Entonces, mire, no importa que eso dure 10 años, lo que importa es qué va a hacer de Cumaná de aquí a 50 años, pero tenemos que comenzar algún día. A lo mejor, bueno, lo más probable, que yo me muera sin ver eso, pero lo que les puedo garantizar es que de que vamos a hacer algo ahorita, lo vamos a hacer. Bueno, la Plaza y Bolívar... desde este programa, eso es lo que yo garantizo, lo más que puedo garantizar. La Plaza Bolívar, que era evidentemente un sitio que tenía un enorme deterioro, es decir, se transformó en algo ahora espacioso, con esos adoquines, es decir, nadie puede hablar mal de esa plaza. Ese es un punto de partida importante, es decir, que debe ir marcando la pauta para la restauración general. La gente lo que dice es que es muy gris, a pesar de que está muy alumbrada, pero se ve muy gris. Se ve muy gris. Yo creo que más bien el ciudadano ha ganado espacio, la gente se siente Claro. agradada. Tú ves que amplio. ahora la gente camina por allí hasta altas horas de la noche, tú ves que la gente se sienta a compartir, a conversar. Los muchachos Tú que vives en el centro de la ciudad, ¿cuándo van a abrir el paso a los vehículos por allí? Porque bueno, siempre eso se yo ve no- bloqueado Yo quisiera eso. también saberlo, ¿no? En cierta medida Porque- pienso que eso tiene que considerarse en algún momento, porque los centros históricos, por ejemplo, por decirte uno, Toledo, que es un centro medieval cerca de Madrid, tú caminas por ese centro medieval con carros y con todo, ¿no? Sí. Es decir, y eso que tiene unas callecitas que son Súper angostas. súper angostas, en algunos sitios. La ni misma siquiera- Cartagena también la tiene misma calles muy Cartagena, la gente pequeñas. puede entrar, es decir, no es que lo que no podrán entrar son vehículos grandes, etcétera, pero los vehículos, lo que llama el turismo, vehículos turísticos, creo que Los deberían... taxis, los carruajes de caballo, por incluso. supuesto, todo eso, hay que ir avanzando, y este gran esfuerzo que se han hecho de construir una nueva plaza, porque incluso la instalación de gas por tubería, que ha comenzado allí y se están haciendo todos, ya se llegaron algunos puntos. Eso indica que vamos hacia una modernidad y hacia una transformación urbana fundamental, No, y que que- la ciudad lo requería. y Y en que- esto de verdad hay que darle crédito al Precisamente hay cosas que hay que revisar. profesor Luis Acuña, que de verdad le ha puesto cariño. Una de las cosas que hay que revisar es que el situado constitucional que tiene hoy la República no le alcanza para las inversiones que necesita la Eso es ciudad correcto. en el mediano Eso plazo. es correcto. Entonces hay mucha necesidad de que se revise ese monto o de las inversiones que puedan venir a través de los organismos públicos nacionales. Y el sector privado Y también. una ley de financiamiento de la Asamblea Nacional que permita un financiamiento en dólares para proyectos Por supuesto. del municipio Sucre. Creo que la red es un factor importante en ese sentido. Bueno, la red es una plataforma que tiene que dar apoyo y que tiene que consolidarse. En este momento no hay que hacerse, y no debería, hacerse muchas expectativas sobre lo que significa, lo que ha sido hasta este momento, ha sido un cuerpo de cursos y de capacitación, una aproximación a un grupo de personas que son emprendedores. Y ahora, por supuesto, el día viernes se va a juramentar la red, pues la directiva de la red. Estamos apenas comenzando y nosotros invitamos incluso a los posaderos del centro, a la gente, a los emprendedores en general, a que asistan, que va a ser en... Y a los que tienen proyectos a mitad Y de a camino, los que tienen proyectos que quieren, aun cuando sean ideas genéricas, que necesiten su formulación, nosotros vamos a trabajar también, vamos a tratar en lo posible de que pueda darse el apoyo en este paso, en lo que es el diseño y formulación de los proyectos. entonces la visión de la red es que la unión hace la fuerza. Es correcto. Y ven correcto. que te vamos a ayudar para que mejores, para que crezcas, para que te Y vamos a crecer fortalezcas juntos. y crecemos juntos Y crecemos todos juntos entonces. al ayudarnos. Por ejemplo, hay problemas muy serios, sobre todo en los pequeños emprendedores que trabajan con dulcería, ¿no? Ellos tienen problemas serios de abastecimientos de azúcar, de harina, de cosas de ese tipo. La red tiene que convertirse en un instrumento de manera de ver cómo hace para que parte el Estado, pues, pueda manejar un flujo Resolver permanente. problemas de insumos también. Problemas de insumos en genérico. También los posaderos tienen problemas, por ejemplo, de papel toalé, tienen problemas de toallas. Esas son cosas que tienen que irse discutiendo y solo se podrá resolver en la medida en que la gente se integre, discuta eso y encuentre
propuestas para... O sea, un grupo de intereses comunes que está organizándose definitivamente para participar dentro de su propia necesidad, en la solución de para darle respuesta a los problemas que surgen de su actividad. Y todo a una escala pequeña, porque yo, por ejemplo, nosotros tenemos apenas 7 habitaciones y la gente que está en el alrededor trabaja más o menos con esos niveles. No estamos Una familia que tenga 2 habitaciones libres en su casa y que por un financiamiento pequeño pueda adecuarlas para prestar un servicio de calidad a cualquier turista, a través de la red, pudiera vivir tranquila con 2 habitaciones. Bueno, mira, nosotros comenzamos con 4 y teníamos que pagar un crédito que en aquel momento era como de $45,000 que nos dio la gente de Bande, que era bastante dinero, con lo que se restauró la casa. Pues era una casa grande, eso fueron casi 190 metros cuadrados, y una restauración que se hizo con caña brava, usando las maderas, se desarmó completamente la casa. Y nosotros pasamos aproximadamente casi 6 años trabajando con 4 habitaciones y nosotros pagamos ese crédito. Quizás un poco duro fue en las primeras de cambio, pero después se fue estabilizando y generó suficientes recursos como para vivir, tener una vida digna y una vida normal. Pues si no digamos que nos hemos enriquecido ni mucho menos, pero sí hemos podido vivir de nuestro trabajo y hemos podido mantener las instalaciones en unos términos confortables, pues quiero decir. Entonces, si nosotros pudimos vivir con 4 habitaciones durante casi 6 años pagando un crédito que era bastante alto, es decir, por supuesto que una persona que logre tener 2 o 3 o 4 habitaciones va indudablemente a aumentar el ingreso familiar y se va a ver beneficiado en múltiples sentidos, es decir, por esa inversión. Y mucho más si pertenece a la red, porque la misma red le va a direccionar. Yo creo que una persona que tenga una posada en un callejón, por ejemplo, en el callejón de la calle de Las Flores, que sale hacia la bodega de Domingo Núñez y en San Francisco, escondida, perteneciente a la red, va a tener garantizado su ocupación. Esa es la ventaja de poderse integrar. Uno de los procesos fundamentales que tiene el problema de un producto es que un producto necesita su posicionamiento en el mercado. Si él se maneja en lo que llaman el mercado cautivo, que es el circuito inmediato que tiene una persona cuando produce o elabora un producto, regularmente eso tiene un techo y ese mercado cautivo, si él no rompe ese mercado cautivo, es decir, él no crece y que permanece allí, es decir, hasta que sencillamente se agota. Pues la solución a estos pequeños emprendimientos es que puedan tener un posicionamiento que le permita salir de ese circuito inmediato, ese circuito que lo mantiene cautivo. Entonces, la red es una oportunidad de posicionar a este grupo de posaderos, de poder emitir, por ejemplo, material POP, de poder crear una guía, por ejemplo, que es también fundamental, una guía de nuestros prestadores, que la gente pueda, con direcciones, incluso crear un sistema de cobro a través de Internet con sus portales, que permita, por supuesto, es decir, cobrar las habitaciones por adelantado, de manera que pueda ya hacer las reservaciones, como ocurre con todo el sistema de alojamiento a nivel mundial. De manera que la red es una excelente idea. Yo felicito, incluso hay que felicitar a Carmen Isabel, que ha sido una muchacha que ha estado al frente de esto y haya puesto todo por apoyar. Hay que felicitar a Joan Sida y a toda la gente, y a Jesús de Fundés, que ha estado también impulsando esto y haciendo con su presencia, con su capacidad, con su capacitación, informándole a la gente, hablándole a la gente de mercado, que es un asunto fundamental, porque de otra manera, es decir, no hay manera de que se sostenga, pues, ¿no? Y hay que agradecerle también, primero a Dios, que nada, primero también agradecerle a la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado volcada trabajando aquí en los diagnósticos y en el plan de acción. Y hay que agradecerle al alcalde que tuvo esa visión de atrapar esa oportunidad en el momento adecuado. Sin lugar a dudas, la presencia del Banco Interamericano, quizás por el asunto de los 500 años, ha sido una oportunidad y incluso yo vi ayer un texto que ellos prepararon, un diagnóstico extraordinario, es decir, un material gráfico que estaba allí ayer en la reunión de la red, ¿no?, que presentó o que tenía Carmen Isabel, y se ve que hay un planteamiento, incluso nuestro amigo Elis Izarra, que estuvo también trabajando con ellos, que ahora trabaja con el Banco Mundial, creo, trabaja ese estadista que estuvo trabajando en el levantamiento de información. Es decir, se ha hecho un gran diagnóstico del municipio y se tiene propuestas. Yo creo que lo que hay es que tratar de impulsarlas y de darle apoyo y sobre todo, que es muy importante,
no quedarse en la política inmediatista, sino usar la política grande. Estamos hablando de que debemos trabajar para 50 años. Exactamente, de por proyectos lo menos. de largo aliento, arrancar con ese kilómetro cero del circuito de la ciclovía que tiene que tener. Claro. Cumaná debe tener una ciclovía que... Ahora, con respecto a eso, estás tocando un punto que es bien interesante, porque aquí hay proyectos políticos, proyectos partidistas, hay la idea de cambios de gobierno, hay una cantidad de situaciones que pudieran romper con la continuidad de este proyecto tan hermoso que estamos viendo que gracias al Banco Interamericano se está creando. Ahora, ¿no crees que hace falta como una especie de mesa de diálogo para el desarrollo en la ciudad donde todos los partidos se comprometan a mantenerse dentro de esa línea de desarrollo? Bueno, yo pienso que no debe politizarse, desde luego que... Pero debe haber un compromiso por los actores políticos. Si esta red tiene éxito y se ve en la realidad, los mayores beneficiados obviamente son la alcaldía, que fue quien la propuso, y eso hay que reconocérselo un beneficio político. Pero entrar en el detalle de empezar a seccionar si uno es esto, si uno es ¿Sabes el otro, por qué te lo digo? eso ya no, porque mañana no es lo resulta... recomendable. Llegan las elecciones de alcaldes y gobernadores. Mañana hay un alcalde nuevo, entonces el hombre le da una patada a esto que está haciéndose y entonces este proyecto se queda otra vez en veremos. Estamos cansados en Cumaná de ver cómo proyectos hermosos se quedan en el tintero o simplemente se quedaron en la pura esperanza y no lo vemos materializado precisamente por la falta de continuidad en las políticas gubernamentales. Y porque hay mucha mezquindad también, mucha mezquindad política y mucha pasión, se ha puesto demasiado, las cosas se han ido radicalizando de una manera que ese espacio del sentido común en donde la política se aparta para que haya la funcionabilidad. Y la política partidista. Sí, partidista, pero es que entiende que en el terreno de las ciencias sociales, es decir, hay una cosa que es política, ¿no? Y hay otra cosa que es antropología y que es un concepto central que es la función. Las sociedades no crecen solamente porque se organizan políticamente, porque Platón en 450 años antes de Cristo, cuando él produce la República, que es el primer pensamiento donde se construye un Estado más o menos organizado, eso funcionaba porque tenía otros valores distintos. Es decir, había una función porque se había descubierto la agricultura, había asentamientos, ya se conocía un poco. Después los romanos incluso desarrollarían la construcción de los caminos y de todo lo que tenía que ver con la construcción de una manera significativa. Muy bien. Entonces, pero era porque esas industrias no se detenían, más allá de la discusión política. Y el ciudadano empezó a conseguir un espacio real con el Imperio Romano, que es cuando aparece el Senado y aparece todo eso. De manera que ahorita quizás se organizó los problemas políticos nuestros, es decir, que tienen que ser dirimidos y que la gente tiene que entender y tiene que manejarse con un sentido de inclusión, porque no podemos hablar de que hay venezolanos que son buenos o venezolanos que son malos por su manera de pensar. Yo no creo y jamás creeré que eso sea la respuesta política a un problema como el que tenemos nosotros. Debemos ir a una integración, a separar los problemas de que la gente tiene derecho a pensar como le dé la gana o como crea que siempre y cuando respete a los demás. Por supuesto, respetando el derecho también de los demás. La libertad tuya comienza a donde termina la del otro. Eso hay que tenerlo claro y es una de las cosas que la gente no ha entendido muy bien, porque esa pasión, la política nos lleva a un espacio de la pasión, es decir, y de la vehemencia, en donde muchas veces se pierde el sentido común. Y entonces allí es donde comienzan los problemas. Y precisamente el más común de los sentidos, porque podemos dejar de ver porque perdimos el sentido de la vista, podemos dejar de oír porque perdimos el sentido del oído, pero también porque a lo mejor nos tapamos o no queremos ver. Pero el más común de todos los sentidos, que es el sentido común, es el que nunca debe faltarnos, aunque no podamos ver, no podamos oír y no podamos hablar. Gracias, licenciado Narciso Pérez. Llegamos al final del programa, nos tomamos unos minuticos más, pero valieron la pena este pequeño robo que nos acabamos de hacer aquí del tiempo. A ustedes muchísimas gracias, está invitado para otro programa, no debe faltar. Así que Dios los bendiga grande y ricamente hasta el programa de mañana. Gracias, pues.